Esta semana, hoy domingo, deseo que volvamos al tema que iniciamos la semana pasada. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, por alguna razón el Señor ha estado inquietando mi corazón para hablar diferentes temas relacionados a la iglesia. Y por los pasados domingos, en las oportunidades que he tenido de predicar, me he estado concentrando en diferentes aspectos que la Biblia revela sobre la iglesia. El crecimiento de la iglesia y cómo involucra a cada creyente, las relaciones en la iglesia que deben estar cargadas de humildad y de perdón los unos a los otros. La semana pasada hablamos de la misión de la iglesia. Y cuando hablamos de la misión de la iglesia, simplemente nos referimos a la encomienda que Jesús le hizo a sus discípulos. Nos referimos a ese encargo, a esa tarea de hacer discípulos en el mundo con el poder de su Espíritu Santo y en su nombre. Así que mi amado hermano, la semana pasada, antes de pensar en salir a cumplir la tarea, les hice pensar en el mensaje poderoso del Evangelio con el que Dios salva vidas, que es el que debemos predicar. Porque nadie puede estar envuelto o apasionado con esta tarea de salir al mundo si no confía y si no está comprometido con el mensaje del Evangelio a través del cual Dios salva a los pecadores. Pero quizás esta mañana sí podemos comenzar a pensar ahora en el rol de los discípulos, en el rol de aquellos que salen al mundo con el mensaje del Evangelio para cumplir la tarea y la encomienda que Jesús les ha dado. Pensando en eso, entonces, acompáñeme en su Biblia al libro de los Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer juntos los primeros 11 versículos. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y una vez que usted lo encuentra, le voy a pedir amablemente si puede ponerse en pie para que podamos dar lectura a la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 11, dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos
2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor bendiga su palabra. Mi hermano puede tomar asiento. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, si quieres podemos poner el título. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado, mi amado hermano, que usted está viendo una serie o usted se anima por la segunda parte de una película que quiere ver y de repente, para su sorpresa, en ese siguiente capítulo, en esa siguiente sección de la serie, en esa nueva película, el protagonista ya no está. Y yo no sé cómo se siente usted, pero yo me siento como que, ya se me quitó el interés por esta película. Ya no tengo interés por esta serie. Con mi esposa, cuando eso pasa, siempre bromeamos y decimos: seguro le salió un mejor contrato. Y ahora pues hay que buscar la manera de sacarlo de la filmación para que quede bien. Yo no sé si usted es fanático de esta saga de películas, pero en esta saga de películas que ya van por 10, hay una, y no voy a decir cuál, ahí está la foto de las 10 portadas de estas películas. Hay una, en la tercera parte, que no aparece ninguno de los protagonistas principales. De hecho, cuando tú la ves, yo me recuerdo, tenía como 17, 18 años cuando la vi. Yo dije, ¿pero qué pasó aquí? ¿Dónde están si esto es una continuación, dónde están esos protagonistas? Que por lo general es Vin Diesel y en este caso el fallecido Brian. Así que la realidad es que todos nosotros podemos sentir esa experiencia de frustración. ¿Dónde está el protagonista de la serie, de la película que quería ver? Y usted dirá: pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el pasaje que leyó? Cuando tú lees el libro de los Hechos, entendiendo la conexión que tiene con el Evangelio de Lucas, pudiera ser a simple vista que tú tengas esa sensación. Pudiera ser a simple vista que tú pienses que el personaje principal del Evangelio ya no aparece en el libro de los Hechos. Lucas, en su primer versículo, nos hace una preciosa conexión entre su evangelio, a cual él llama el primer tratado, y el libro de los Hechos. Lo asombroso es que en el libro de los Hechos, solo físicamente, en el primer capítulo es que aparece el Señor Jesucristo. Cuando sigues leyendo el libro de los Hechos, después de su ascensión, que es como acabamos de terminar de leer en el capítulo 1, pareciera que el protagonista, que es el Señor Jesucristo, no está en la serie de Lucas. Ahora, es interesante porque mira cómo es que Lucas conecta a la persona de Jesucristo con su primer tratado, el Evangelio. Y él dice, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el Evangelio de Lucas y en el resto de los evangelios, el protagonista es Jesús, mi amado hermano. Es acerca de su ministerio terrenal. Es acerca de lo que Él hizo al encarnarse en este mundo. Pero ¿qué pasa con el libro de los Hechos? ¿Dónde está Jesús en el libro de los Hechos? Los estudiosos eruditos de la Biblia dicen que Hechos se debe leer y se debe estudiar como una continuación del ministerio de Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo si Jesús no está? Al menos terrenal y físicamente. Y eso es importante, mi amado hermano, porque Lucas dice que en su primer tratado, si tú observas bien, Lucas dice que en su primer tratado, en el Evangelio, él comenzó a decir las cosas que Jesús empezó a hacer. Él comenzó a decir las cosas que Jesús empezó a enseñar. Y dice en el versículo 2, hasta el momento de ser recibido arriba, hasta el momento de su ascensión. Pero la pregunta es, Lucas no dice que esas cosas terminaron. Lucas no nos dice en estos primeros 2 versículos que introducen el libro de los Hechos que Jesús terminó las cosas que comenzó a hacer
y las cosas que comenzó a enseñar. ¿Y por qué? Porque el libro de los Hechos se trata de la continuidad del ministerio de Jesús en el mundo a través de la vida de la iglesia. El punto del libro de los Hechos es mostrarnos que el Cristo que asciende a los cielos y envía a su Espíritu Santo ahora continúa obrando en el mundo por medio de su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y lleva a cabo su tarea. En otras palabras, el libro de los Hechos continúa la historia de Jesús, pero por medio de la vida de sus discípulos. Y esa es la importancia de este capítulo 1 del libro de los Hechos, porque Lucas se introduce su segundo tratado, el libro de los Hechos, relatando exactamente eso, la continuidad del ministerio de Jesús por medio de sus discípulos. Y creo que la pregunta que debemos hacernos al pensar en esto es, ¿serán fieles los discípulos? ¿Serán efectivos los discípulos? ¿Cumplirán los discípulos la encomienda de Jesús de ir por el mundo y continuar su ministerio? Y cuando tú lees el libro de los Hechos, y sé que muchos de ustedes lo han hecho, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Los discípulos fueron fieles, los discípulos fueron efectivos, los discípulos cumplieron en el primer siglo la encomienda de dar continuidad al ministerio de Jesús en el mundo por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, lo sabemos por cómo termina el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículos 30 y 31, termina con el apóstol Pablo encarcelado en Roma, pero con esta frase interesante: predicando abiertamente y sin impedimento. El evangelio que surgió en Jerusalén con un pequeño grupo de discípulos ahora se ha expandido a todo el imperio romano, y el apóstol Pablo, aún desde la prisión, está predicando abiertamente y sin impedimento la palabra de Dios. Así que yo te propongo hacer otra pregunta más importante. No solamente si estos discípulos fueron fieles, porque sabemos que lo fueron. No solamente si estos discípulos lo lograron, porque sabemos que lo lograron. Hagamos la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo fueron fieles? ¿Cómo este pequeño grupo de discípulos intimidados días anteriores llega a convertirse en hombres y mujeres que guían y que cumplen la tarea que Jesús le encomienda de dar continuidad a su ministerio en este mundo? Y hermanos, la respuesta está en todo el capítulo, como lo vamos a observar, pero yo creo que de manera particular está en el versículo 8. En las palabras de Jesús para estos discípulos en el en el versículo 8, está la manera en la que estos discípulos fueron fieles y efectivos en la tarea que se les encomendó: dar continuidad al ministerio de Jesucristo en este mundo a través de sus vidas. ¿Y cómo lee el versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo interesante es que el libro de los Hechos muestra cómo eso se cumplió. Cómo estos discípulos fueron testigos en Jerusalén, cómo estos discípulos fueron testigos en Judea, cómo estos discípulos fueron testigos en Samaria, y cómo terminan siendo testigos en Roma, que era lo último de la tierra. Así que la respuesta es simple: ¿cómo estos discípulos fueron fieles y efectivos para dar continuidad al ministerio de Cristo en el mundo por medio de sus vidas? Y Hechos 1 responde: siendo testigos del Evangelio de Jesucristo, llenos del poder del Espíritu Santo. Esa es la única respuesta que encontramos en el versículo 8 y en todo este capítulo. Ellos lo hicieron siendo testigos del Evangelio de Jesucristo, llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué eso es importante para nosotros?
¿Sabes por qué eso es importante para ti? Porque al igual que los discípulos en el primer siglo, nuestra responsabilidad hoy en este mundo y con esta ciudad no es solamente venir a la iglesia. Nuestra responsabilidad es dar continuidad al ministerio de Jesús hasta su venida en esta ciudad. Dios ha llamado a esta iglesia a que dé testimonio de Jesucristo en esta ciudad hasta el momento de su venida. ¿Y sabes cómo lo va a hacer esta iglesia? Como mismo lo hicieron los discípulos, siendo testigos del evangelio de Jesucristo, llenos del poder del Espíritu Santo. No, mi amado hermano, esta iglesia no garantiza su permanencia en esta ciudad teniendo un mejor edificio. No, mi amado hermano, esta iglesia no garantiza su permanencia y su testimonio en esta ciudad hasta la venida de Jesucristo teniendo una mejor banda musical. No, mi amado hermano, esta iglesia no garantiza su permanencia y su continuidad al ministerio de Jesucristo en el mundo con un mejor pastor. Esta iglesia, al igual que los discípulos del primer siglo, la única estrategia de éxito que tiene para poder mantenerse siendo luz en esta ciudad y en este mundo es si está comprometida por testigos que son testigos del evangelio, si está comprometida por discípulos que son testigos del evangelio llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Bueno, porque tenemos en el libro del Apocalipsis el mensaje de Jesús a una iglesia rica que le dice que era pobre y desventurada y que si no se arrepentía dejaría de existir. No es en lo material, no es en lo externo por lo cual damos gracias a Dios cuando nos bendice, con lo que mantendremos éxito y continuidad al ministerio de Jesús. Es haciendo que cada creyente en este lugar, que cada discípulo en este lugar se convierta en un testigo del evangelio de Jesucristo lleno del poder del Espíritu Santo. Y yo no sé tú, mi amado hermano, pero yo creo que yo debo tomar en serio el que tú tomes en serio ser un discípulo del Señor Jesucristo. Yo debo tomar en serio el que tú tomes en serio ser un discípulo lleno del poder del Espíritu Santo. Y yo debo tomar en serio de que esta iglesia mantenga su testimonio en esta ciudad, dando continuidad al ministerio del Señor Jesucristo hasta el momento de su venida. Y es por eso que te invito a que aprendamos de los apóstoles para que tengamos el éxito que tuvieron los apóstoles. Solamente te voy a dar un dato para que tú veas el éxito en el ministerio, en la continuidad y en el cumplimiento de la misión que tuvieron estos apóstoles en el primer siglo. El libro de los Hechos solo relata de 20 a 30 años de la historia de la iglesia. Solo 20 a 30 años, nada más que eso. Y en 20 o 30 años hay un pasaje que me encanta, no recuerdo ahora dónde está, pero llegan a una ciudad, creo que es a la ciudad de Éfeso, si mal no me recuerdo. Llegan a una ciudad cuando Lucas lo relata. Y dice que las personas de esa ciudad dijeron, cuando vieron a los apóstoles y a los discípulos llegar a esa ciudad, ya llegaron aquí los que están trastornando el mundo entero. En 20 años, estos pobres discípulos pescadores se convirtieron en hombres y mujeres valientes que trastornaron al mundo entero con el poder del evangelio, siendo testigos del evangelio llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes lo que eso me anima? A soñar con nuestra iglesia. No a soñar porque tengamos más dinero o más personas, sino a soñar porque de verdad tengamos más discípulos, testigos del evangelio, llenos del poder del Espíritu Santo. Te invito a que miremos estas dos ideas en el texto. Que miremos cómo todas estas ideas están plasmadas en el texto y no solamente que las entendamos, que aprendamos qué significan para nuestra propia vida. Así que mi primer punto para ustedes en esta declaración es: ellos lo lograron siendo testigos del evangelio de Jesucristo. Testigos del evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del evangelio de Jesucristo, lo que estamos diciendo simplemente es eso.
es un mensaje que trata acerca de la persona y de la obra de Cristo. No hay ciencia en eso, hermanos. El Evangelio de Cristo es porque es un mensaje que trata acerca de la persona y de la obra de Cristo. Y ser un testigo del Evangelio no se trata solo de conocer ciertas verdades acerca de Jesús. No se trata de conocer acerca de sus eventos y milagros. Ser un testigo del Evangelio se trata de entender profundamente el significado de su muerte y de su resurrección y vivir influenciados en el día a día por su muerte y resurrección. Eso es un testigo del Evangelio. No es el que sabe acerca de Jesús, es el que conoce profundamente el significado de su muerte y de su resurrección y ahora vive influenciado por su muerte y su resurrección. Y si necesitas un texto para eso, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es un discípulo. Y asombroso lo que Lucas quiere hacer en este capítulo 1 es hacernos ver cómo los discípulos en este capítulo fueron testigos de 3 eventos trascendentales en la vida del Señor Jesús. Cada uno de esos eventos de los que los discípulos van a ser testigos en este capítulo, luego se va a convertir en un pilar vital para el mensaje del Evangelio que deben predicar. Hay 3 eventos en la vida de Jesús que Lucas nos dice intencionalmente en este capítulo que los discípulos fueron testigos. Versículo 3. Testigos de su resurrección. Mira lo que dice Lucas en el versículo 3. A quienes también, recuérdate que está hablando de los discípulos, de los apóstoles con el versículo anterior, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, o podríamos decir se presentó resucitado, con muchas pruebas indubitables. Lucas quiere que intencionalmente hacernos saber que los discípulos fueron testigos de la resurrección de Cristo y que Él se les presentó con pruebas indubitables. La palabra indubitables no es una palabra que usamos comúnmente, pero otras versiones de la Biblia traducen como pruebas que no admiten dudas, pruebas convincentes. En otras palabras, los discípulos ahora están completamente seguros que Jesús resucitó de entre los muertos. Completamente seguros y sin lugar a dudas de que Jesús venció a la muerte y se levantó al tercer día. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando tú lees el final de los evangelios, tú te recuerdas que la primera reacción de los discípulos a la noticia de la resurrección fue incredulidad. La primera reacción de los discípulos a la noticia de la resurrección fue duda. Así que estos discípulos no pueden salir a predicar un mensaje de resurrección si primero no están seguros de la resurrección. Y Jesús, después de resucitar, se presenta con pruebas convincentes para cada uno de ellos. Hermanos, este elemento de la resurrección, quizás tú no lo aprecias ahora en el capítulo 1, pero cuando sigues leyendo el libro de los Hechos, se hace evidente lo importante que eran estas pruebas para los discípulos. Porque en la resurrección se convirtió en un pilar para la predicación del Evangelio. Al punto de que en Hechos capítulo 2, versículo 32, cuando Pedro está predicando su primer mensaje en el día del Pentecostés, mira lo que Pedro dice, Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No tenemos duda, aunque ustedes no lo crean. No tenemos duda, aunque ustedes no lo acepten. Nosotros lo vimos vivo y lo predicamos vivo. La gente de Jerusalén sabía que Jesús había muerto. La gente de Jerusalén sabía que Jesús había sido colgado en un madero, pero ahora tenía que escuchar que Jesús había resucitado y vencido a la muerte.
No solamente en Pedro. Mira la predicación del apóstol Pablo en Atenas, en Grecia, en la cuna de los filósofos y de los sabios de aquella época. Hechos 17, 18. Mira la reacción que la predicación de Pablo tuvo sobre ellos, pero mira cuál era el contenido de esa predicación. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con el apóstol Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Este es un charlatán, este nos está tratando de engañar con sus palabras bonitas. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, este se inventó un Dios que nadie sabe. Pero mira lo que Lucas nos añade aquí para entender la reacción de estos hombres. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Es el mensaje de que Cristo salva, pero es acompañado de la evidencia de que Cristo venció la muerte que hace el efecto. Oh, mi amado hermano, yo sé que a lo mejor a usted no le gustan los cantantes estos de cantantes urbanos cristianos, pero hay una canción preciosa que canta un cantante urbano, en donde parte del estribillo es hacernos pensar que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. Que en la tumba de Buda están los huesos de Buda. En la tumba de Confucio, eso lo añado yo porque ese no está en el estribillo, están los huesos de Confucio. Y aunque los musulmanes se molesten, en la tumba de su profeta está también ahí. ¿Sabes cuál es la única tumba que está vacía? Porque hay uno solo que se ha levantado de los muertos y es digno de alabanza, de adoración, de sumisión y de rendición de toda la raza humana, porque Él vive y es vencedor, Jesucristo. Y por eso es que Lucas quiere que sepamos, ellos fueron testigos de la resurrección para luego convertirse en ¿qué? En mensajeros de la resurrección. Pero este no es el único evento al que los discípulos en este capítulo presencian como testigos. Cuando vas conmigo al versículo 9, te das cuenta que los discípulos en este capítulo también fueron testigos de su ascensión. Y déjame darte este dato, por favor. No es que Lucas está tratando de cubrir este capítulo 1 de forma cronológica. Al contrario, lo que Lucas nos está diciendo es, después de su resurrección, Él pasó 40 días con sus discípulos y estas son las cosas más importantes que ellos vivieron con Él. Pruebas acerca de su resurrección y ahora versículo 9, testigos de su ascensión. Hermanos, lee conmigo este versículo porque los discípulos fueron testigos visibles de la ascensión de Cristo a los cielos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Si tú lees este versículo y tú te preguntas, ¿cuál es el énfasis del autor aquí? El énfasis del autor aquí es que ellos no se imaginaron esto. ¿Viste la manera en la que puestos sus ojos, estaban presentes? Lucas quiere decir, mira, este no fue un evento que se imaginaron o que se lo soñaron. Ellos no estaban drogados, ellos saben lo que vieron. Hay dos veces una referencia a los ojos en estos versículos y a la idea de que están viendo lo que está pasando. Ellos fueron testigos de su ascensión. Ellos fueron testigos de que Cristo volvió a la gloria que tenía antes de encarnarse con el Padre. Y ahora por eso lo proclaman como Rey y Señor sobre todas las naciones. Pero si continuamos leyendo versículos 10 y 11, vemos que también se le añade el anuncio de su segunda venida. Versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ellos fueron testigos de la noticia visible de la segunda venida del Señor Jesucristo.
Este es uno de esos versículos que usamos para afirmar nuestra esperanza futura. Cristo vendrá visiblemente desde los cielos, como lo vieron los apóstoles ir visiblemente al cielo. Y por eso cualquier otra religión que promueva la venida de Cristo o dé fecha para la venida de Cristo y no ocurra y traten de explicarlo que si fue espiritual, que si no es real. Hermanos, los ángeles dijeron que el mismo que subió, el mismo que vendrá. Y de la manera visible que subió, de la manera visible que vendrá. Todo falso maestro es identificado cuando trata de proponer una fecha y falla en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Los discípulos en este capítulo, Lucas intencionalmente nos hace pensar que son testigos de la resurrección, testigos de la ascensión y testigos del anuncio de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿no son acaso esos los pilares de nuestra predicación? ¿No son acaso esos los pilares del mensaje del Evangelio? Nosotros proclamamos que Cristo venció la muerte. Nosotros proclamamos que Cristo está ascendido en los cielos. Nosotros proclamamos que de ahí vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y solo aquellos que se rinden a sus pies y reciben su misericordia serán absueltos de su condenación. Estos testigos primero tenían que vivir, experimentar estos eventos en la vida y la persona de Jesús para después poder salir al mundo a predicarlos. Los discípulos fueron testigos oculares tanto de la resurrección, tanto de la ascensión. Fueron testigos de la noticia de los ángeles en relación a su segunda venida en gloria. Y todas estas verdades no solamente las aprendieron, sino que las vivieron como testigos del mensaje que saldrían a predicar al mundo. Yo creo que es un buen momento para pensar en cuál es la definición de la palabra testigo. Y la definición de la palabra testigo es aquel que presenció y por el conocimiento directo que adquiere, ahora da testimonio. Un testigo es alguien que presenció un evento y adquirió un conocimiento personal y directo del evento y ahora puede rendir un testimonio por eso. No hay forma en la que tú llegues al juez y le digas, bueno, yo no estuve ahí, pero a mí me contaron que pasó así. El juez descalifica tu testimonio. Es importante pensar en esto porque los discípulos, los apóstoles testifican al mundo no de lo que ellos creen que pasó, no de lo que ellos escucharon que pasó. Ellos testifican al mundo de lo que ellos vivieron y saben que pasó. Pero a lo mejor tú te estás preguntando, pastor, ¿y nosotros? ¿Cómo podemos nosotros seguir predicando un mensaje si nosotros no estuvimos ahí? ¿Cómo podemos nosotros tener la misma convicción que los apóstoles si no estuvimos en esos eventos y no los presenciamos de manera directa? Creo que la respuesta es simple, hermano. Nosotros hemos recibido el testimonio de los que vivieron en los eventos. Nosotros hemos recibido el testimonio de los que estuvieron ahí. Y como dice Primera de Juan capítulo 1, se esforzaron por anunciar con fidelidad el Evangelio. Esa es la primera respuesta. Nosotros creemos del testimonio fiel de los que lo vivieron. Nosotros hoy somos herencia, somos resultado de los que lo vivieron y lo compartieron de generación en generación con fidelidad. Pero hay una segunda respuesta que puedo darte. ¿Cómo nosotros podemos, a pesar de no haber estado ahí, seguir siendo testigos del mensaje del Evangelio como lo fueron los apóstoles? Porque nosotros, si eres creyente, hemos recibido el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hemos recibido el testimonio del Espíritu Santo dándonos convicción y prueba de que la Dios y su palabra son veraz. No tengo que estar ahí para saber con la convicción que el Espíritu Santo pone en mi corazón de que su palabra es verdad, de que Jesús sí se levantó de entre los muertos y que el testimonio de los apóstoles es un testimonio verídico confirmado. Hermanos, es interesante observar esta palabra testigos, porque no solamente habla de aquel que vivió personalmente y ahora puede testificar de algo. Esta palabra
está conectada directamente a preciosas declaraciones en el Antiguo Testamento. Esta palabra testigos que usa Lucas aquí está anclada a los propósitos de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Isaías 43:10. Y este es el versículo favorito de un grupo herético, de un grupo, se me olvidó la otra palabra, de una herejía, de una secta que es muy popular en nuestros tiempos. Y ellos toman este versículo para decir que ellos son solo testigos de Jehová, pero no se dan cuenta de la conexión de la Escritura, que ahora Jesús está tomando este mismo versículo para decirle a sus discípulos que ellos son sus testigos en el mundo, como lo era Israel, testigo de Jehová en el mundo. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Pero para qué? ¿Para qué somos tus testigos, Señor? ¿Para qué nos escogiste como tu siervo, Señor? Para que me conozcáis y creáis, para que tengan una relación conmigo y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. El punto en el antiguo pacto es que Israel sería una nación que tendría una relación con Dios y daría testimonio al mundo de esa relación. El punto de Jesús es que sus discípulos, ahora que han presenciado su muerte y su resurrección, tienen una relación con Él y son igual sus discípulos, sus testigos para este mundo. Hoy la iglesia cumple el rol en el mundo de ser un testigo que revela al único Dios verdadero, Jehová, encarnado en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Cuando vive y cuando testifica de Él. Hermanos, tú no eres un testigo de Dios solo porque dices que conoces a Dios. Creo que eso es un buen punto para aclarar acá. El punto en Isaías es, me conoces y como me conoces y vives para mí, ahora muestras mi gloria en el mundo. Tú no eres un testigo solo porque conoces de Jesús. Tú no eres un testigo ni siquiera porque vienes a la iglesia. Tú solo eres un testigo, como dije al principio, yo solo soy un testigo cuando vivo para Él y cuando testifico de Él. Y eso entonces cambia la realidad. Eso entonces nos hace pensar un poquito más allá. Porque en el cristianismo moderno es muy fácil decir que somos testigos, es muy fácil decir que somos cristianos, pero es muy común vivir, diríamos como un buen cubano, como me da la gana. Es muy fácil decir que soy un creyente, pero también es muy fácil vivir como me da la gana. Y eso no es la imagen que Jesús está comunicando aquí y que el Antiguo Testamento está comunicando aquí de los que son testigos. Es la imagen de aquellos que tienen una relación y viven influenciados por esa relación su vida. Quiero darte una segunda observación interesante de esta palabra testigo. Y esta observación tiene que ver con el idioma original. En el idioma original, la palabra testigo que se usa aquí comparte la misma raíz y sale de ella la misma palabra mártir. Así que la idea de testigo aquí no es solamente alguien que da testimonio. La idea de testigo aquí no es alguien solamente que cree ciertas cosas. La idea de testigo aquí es alguien que está dispuesto a sufrir hasta las últimas consecuencias por lo que cree. Esa es la idea de testigos aquí. Ustedes están tan convencidos de lo que han visto, ustedes están tan convencidos de lo que creen, que ustedes están dispuestos aún hasta morir si fuera necesario, porque saben que esta es la verdad. Un mártir no es solamente alguien que cree, sino que está dispuesto a morir por lo que cree. Y en el libro de los Hechos nosotros tenemos varios testimonios de mártires, empezando por Esteban en Hechos capítulo 7, siguiendo con Jacobo el apóstol en Hechos capítulo 12. Hermanos, en el siglo II, después de la muerte de los apóstoles, bajo la persecución agresiva del Imperio Romano, ¿sabes cuál era la frase común entre los cristianos? La frase común entre los cristianos era que la semilla del evangelio
era sembrada con la sangre de los cristianos. Tertuliano, quien fue un apologista y un defensor del cristianismo contra el Imperio Romano, decía eso: no son nuestras palabras lo que predican el Evangelio, es nuestra sangre derramada en el Coliseo romano lo que hace que personas crean que Cristo es real, cuando hombres y mujeres están dispuestos a morir por Él. Y hoy, con dolor tengo que decir que algunos no están dispuestos ni perder sus trabajos, ni perder sus bonos, ni perder su comodidad, ni perder sus beneficios de reembolso de taxes, y prefieren decir mentiras. ¿Cómo podríamos estar dispuestos a morir por la verdad cuando negociamos la manera de vivir por la verdad en el día a día? ¿Cómo podremos ser testigos eficaces y exitosos en este mundo cuando la verdad está en nuestras mentes, pero no en nuestras vidas? Y cuando los que nos conocen bien saben que sabemos la verdad, pero que no vivimos de acuerdo a la verdad. Amado hermano, el éxito de estos discípulos en la misión de Jesús no estaba solo en lo que sabían de Jesús, estaba en la manera en la que se habían entregado y convencido en su relación con Jesús para vivir de acuerdo a la verdad. Y si la verdad no te gobierna, y si la verdad no te consume, y si la verdad no te llena, y si la verdad no te controla, entonces tú eres una visita, tú no eres un discípulo. Entonces tú eres un invitado, tú no eres un testigo. El éxito de estos discípulos estuvo en lo que vivieron, pero estuvo también en lo que creyeron. Ahora es interesante porque la segunda idea que comunica este pasaje no es solamente que ellos fueron testigos del Evangelio de Jesucristo. La segunda idea es que ellos fueron testigos del Evangelio de Jesucristo llenos del poder del Espíritu Santo. Porque nadie puede vivir de acuerdo a la verdad sin el poder del Espíritu Santo. Nadie puede ser transformado por la verdad si no es gracias a la obra del Espíritu Santo. Así que este no es un mérito para los discípulos, este es un mérito al Espíritu Santo que hizo su obra en los discípulos. Y nosotros pudiéramos pensar que el hecho de que los discípulos vivieron todas estas experiencias, tuvieron toda esta experiencia con Jesús, ya los calificaba, ya los hacía aptos para ir a predicar. Pero Jesús dice, no lo están. No importa cuánto sabes, no importa cuánto crees que has experimentado, no estás listo todavía para ser un discípulo. Y mira lo que dice en el versículo 4, y aquí está nuestra segunda idea: discípulos llenos del poder del Espíritu Santo. Versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Pero ¿por qué, Jesús, si ya tenemos las pruebas de tu resurrección? ¿Por qué, Jesús, si en pocos días vamos a verte ascender a los cielos? ¿Por qué tenemos que todavía seguir esperando? Ellos necesitaban esperar por el poder del Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sí, ellos tenían el conocimiento. Sí, ellos habían tenido la experiencia, pero para poder ser buenos testigos y para poder ser eficaz en su testimonio, necesitaban el auxilio, la ayuda del Espíritu Santo. Los discípulos necesitaban, como vemos en el versículo 4, en las palabras de Jesús registradas por Lucas, esperar por el poder del Espíritu Santo. Él les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre se cumpla, hasta que el bautismo con el Espíritu Santo ocurra en sus vidas. Y quizás Lucas quiere que enfaticemos esa idea de la necesidad del Espíritu Santo, porque mira lo que dice en el versículo 6 al 8, en donde Jesús ahora responde a una pregunta insistente de los discípulos, orientándoles a que necesitan esperar por el Espíritu Santo. Verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron. Y déjame darte una observación aquí. La idea aquí no es que lo preguntaron una sola vez.
Gramaticalmente, la idea aquí, en la forma en la que este verbo se expresa, es como si durante estos 40 días, esta fue la pregunta recurrente de los discípulos. Es como si una y otra vez, mientras están escuchando las enseñanzas de Jesús, ellos están haciendo la misma pregunta. Esa es la idea que transmite este verbo, preguntaron. No como que fue una sola vez, porque parece abrupto cuando lees el texto y dice, pero Jesús, ¿por qué te pusiste así con una sola vez que te lo preguntaron? No, la idea es que parece que en estos 40 días ellos están preguntando una y otra vez la misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta de los discípulos? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y hermanos, la pregunta de los discípulos es válida. Algunos comentaristas entienden que, qué carnales son los discípulos, no están entendiendo todavía. No, eso es un error. Ellos ya entendieron bien lo que está pasando. Ellos entienden que Cristo ha sufrido, que el Cristo ha resucitado. Ellos entienden que el Espíritu está por venir y profecías en el Antiguo Testamento combinaban estos elementos, el Cristo resucitado y el derramamiento del Espíritu con el fin de los tiempos. Así que ellos están como diciendo, pareciera que ahora sí va a ser el fin de los tiempos. Pero la respuesta de Jesús es, tu pregunta es correcta, pero la ocasión no es la correcta. No es ahora que va a venir el fin de los tiempos. No es el enfoque que debe estar en ustedes el fin de los tiempos. Es el expandir este reino por medio de la predicación. De hecho, mi amado hermano, la Biblia profetiza que va a haber un mover y derramar del Espíritu, un avivamiento asombroso en los últimos tiempos antes de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos sí están atinados con el tiempo. Lo que Jesús les está diciendo es, todavía se necesita predicar este evangelio y continuar el ministerio que comenzó por medio de la muerte y resurrección en el mundo. Así que la respuesta de Jesús es como una respuesta orientadora. No se preocupen por eso, porque de lo que tienen que preocuparse es por esto. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Es interesante porque este es uno de los versículos favoritos en muchas iglesias. Este versículo de recibir poder es uno de los versículos favoritos en muchas iglesias y en nombre de ese poder se cometen demasiadas atrocidades y demasiadas locuras. Pero una regla simple de la interpretación dice que necesitamos preguntar al texto de qué se trata ese poder. Y hermanos, el texto es tan simple en Hechos 1:8 que si tú le preguntas ¿para qué necesito ese poder? La respuesta de Jesús en el texto es para ser testigo. Este es un poder para testificar. Este es un poder que viene de Dios con el propósito de hacerlos fieles, de hacerlos eficaces, de hacerlos efectivos para que puedan ser buenos testigos y dar buen testimonio en el mundo. Los discípulos necesitaban urgentemente este poder, además del mensaje que tenían. Porque sin este poder, el Espíritu no estarían haciendo la obra de Dios con los recursos de Dios bajo el Espíritu Santo. Cuando piensas en el libro de los Hechos, te das cuenta que hay varias maneras prácticas en las que este poder se evidencia en la vida de los discípulos. ¿Por qué necesitan el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué necesitan esperar el poder del Espíritu Santo si ya tienen el buen mensaje del Evangelio? Bueno, para que cuando predicaran ese mensaje tuviera el correcto efecto en los corazones. Nadie puede en sus propias fuerzas, sin dependencia del Espíritu Santo, predicar este mensaje del Evangelio y esperar que las personas se salven. Es Dios quien actúa por medio de su Espíritu, abriendo el corazón de los pecadores cuando escuchan el mensaje del Evangelio para que vengan a la fe y al arrepentimiento. ¿O acaso eso no fue lo que pasó con Lidia, la vendedora de púrpura, en Hechos capítulo 16, que mientras Pablo está predicando, Lucas nos asegura que el Espíritu Santo abrió su corazón para que escuchara? Créeme que la única razón por la que me paro cada domingo aquí, a pesar de las distracciones, a pesar de la falta de interés de muchos, ¿sabes por qué es la única razón que me paro aquí cada domingo? Y no prefiero renunciar y decidir no hacerlo más.
porque confío que el Espíritu Santo puede abrir el corazón de los que escuchan con atención. Confío en el poder del Espíritu Santo y ni siquiera en mi capacidad, y ni siquiera en mi habilidad, y ni siquiera en mis estudios, y ni siquiera en mi experiencia. Confío en que en los que Él quiere va a abrir el corazón mientras escuchan con atención el mensaje del Evangelio. Y en los que Él no quiere, los dejará en su pecado. Ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque era con el poder del Espíritu Santo que este mensaje transformaría y cambiaría los corazones de los que escuchan. Como te mencioné, ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque era la única manera de poder vivir a la altura de este mensaje. Ellos no podían vivir estas verdades en sus propias fuerzas. Ellos ni siquiera podían cambiarse en sus propias debilidades. Ellos necesitaban al Espíritu Santo. ¿Y dónde vemos eso en el libro de los Hechos? Yo creo que un buen ejemplo de eso, del poder del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir el mensaje del Evangelio en santidad y en integridad para Dios, lo vemos en Hechos capítulo 11. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 11, pastor? Bueno, un grupo de discípulos que sale huyendo de Jerusalén, llegan a la ciudad de Antioquía y comienzan a vivir sus vidas. Comienzan a ir al mercado, comienzan a ir a las tiendas, comienzan a relacionarse con otras personas. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? La Biblia dice en Hechos capítulo 11 que comenzaron a llamarlos por primera vez cristianos. Me encanta porque Lucas no nos dice por qué. Y nos deja como la apertura a nuestra imaginación. ¿Por qué será que le comenzaron a llamar cristianos a estos discípulos que comenzaron a vivir sus vidas en la ciudad de Antioquía? Bueno, yo creo que la respuesta es simple. Porque sus vidas se parecían a la de Cristo. Así de simple. Sus vidas se parecían tanto a la de aquel que murió en la cruz que tienen que ser cristianos. Sus vidas reflejaban tanto la enseñanza de aquel que murió en la cruz que deben ser seguidores de él. ¿Qué pasaría si nosotros nos quitáramos el nombre de cristianos y dejáramos que el mundo nos llame por lo que ve en nosotros? Haz ese ejercicio por un momento. ¿Qué pasaría, y ha pasado, que tú no le digas a tus compañeros de trabajo que tú eres creyente o que tú visitas la iglesia o que tú eres un hijo de Dios y esperes que ellos te describan por lo que ven en ti? ¿Cómo te llamarían? ¿El mal hablado? ¿El hipócrita? ¿El estafador? ¿El engañador? ¿El hijo de Dios? ¿El íntegro? ¿La chismosa? ¿La que se mete en todo? ¿La que siempre está molesta? ¿Cómo te llamarían? ¿Cómo dejarías que el mundo te llame no por lo que tú dices que eres, sino por lo que tú vives? Bueno, con el poder del Espíritu Santo, estos hombres débiles y pecadores pudieron vivir de una manera tal que reflejaran a Cristo y su enseñanza. Por eso necesitaban el poder del Espíritu Santo, porque no nos podemos cambiar en nuestras propias fuerzas, porque no podemos ser diferentes en nuestras propias fuerzas, pero en el poder de Dios, por medio de su palabra, en su mensaje del Evangelio, somos transformados, lo veíamos la semana pasada. Pero hay algo más práctico en por qué necesitaban esperar por la obra y por la llenura del Espíritu Santo. No solo para que el mensaje tuviera efecto cuando lo predicaran, no solo para que el mensaje los transformara, sino para poder sufrir con valor por el mensaje. No, mi amado hermano, estos primeros discípulos no eran superhombres ni supermujeres, eran llenos del Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo. Y por estar llenos del Espíritu Santo, de Dios venía la fuerza aún para enfrentar la muerte. La tradición dice lo siguiente. Y decimos la tradición porque no tenemos registro bíblico, pero sí histórico de este evento. Se dice que por el emperador Nerón, el apóstol Pedro fue martirizado. Y si tú crees que la crucifixión es dolorosa, que de hecho lo es, los estudiosos y los médicos modernos dicen que era la manera más agonizante de morir en esa época. Y si tú crees que morir crucificado es doloroso, imagínate morir crucificado de cabeza. Y dice la tradición, a través de diferentes escritos en la historia de la iglesia,
que cuando Nerón, con toda la locura que tenía, después de darle candela a la ciudad de Roma y echarle la culpa a los cristianos y ir en contra de ellos para tratar de justificar sus acciones, apresó tanto al apóstol Pablo como al apóstol Pedro. Y la tradición dice que cuando martirizó a ambos, le preguntó a Pedro que lo iban a matar igual que su maestro. Y aquí vemos el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a ese pescador que fue débil, que fue cobarde para huir y para negar a Jesús 3 veces antes de la llenura del Espíritu, le dijo a Nerón que él no era digno de morir como el Señor Jesucristo, que lo mataran o que lo crucificaran de cabeza. ¿Tú te das cuenta de eso? El cobarde que trata de salvar su vida negando a Jesús, ahora dice, ni siquiera soy digno de morir como Él. Háganmelo más duro, háganmelo más difícil. Pero ¿cuál es la diferencia aquí, hermano? Hechos capítulo 2. La llenura y el poder del Espíritu Santo con el que estos discípulos fueron investidos en el día del Pentecostés. Llenura y poder del Espíritu Santo que está a disposición de los que se sienten débiles y de los que buscan a Dios con corazones sinceros. Algunos dicen que el libro de los Hechos trata no solamente de la obra de Cristo a través de los discípulos, sino de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, porque todo lo que hacen estos discípulos lo hacen con el poder del Espíritu Santo, el cual es real. Y no es un poder para saltar y brincar. No es un poder para profetizar y hablar en lenguas. No es un poder para dar brincos e histeria. Es un poder para vivir para Cristo y para testificar para Él. Es un poder para negarnos a nosotros mismos y rendirnos a nuestro pecado con la ayuda de Dios en el día a día, testificando de Él. Es un poder para amar a la esposa como Dios la ama. Es un poder para cerrar nuestra boca con el poder del Espíritu Santo. Es un poder diario, práctico y no exclusivo para los cultos. No exclusivo para estas atmósferas de histeria que se promueven por ahí. No, nada ha cambiado hoy, mi amado hermano. Es solo con el poder y la fuerza que vienen de Dios que hombres débiles como tú y como yo pueden, por el poder del Espíritu Santo, ser testigos, vivir para Dios y si es necesario y el tiempo lo permite, morir para su gloria. La iglesia de hoy debe volver a pensar en este capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿Y por qué debe pensar en este capítulo 1 del libro de los Hechos? Porque tiene la misma tarea que los discípulos, dar continuidad al ministerio de Jesús en esta tierra hasta su venida. Hermanos, esa es nuestra tarea, representar a Jesús en este mundo hasta que Él regrese. Hechos, como dije al principio, termina con el apóstol Pablo encarcelado en Roma, predicando abiertamente y sin impedimentos el mensaje del Evangelio. Y lo que esto implica para algunos estudiosos simplemente es que el libro de los Hechos no tiene final, porque el final es demasiado inconcluso. No se nos dice si murió, no se nos dice si nos soltaron. Termina diciendo, él está preso, pero como él mismo escribe, pero la palabra de Dios no lo está. Ese es el punto del final del libro de los Hechos, recordarnos que seguimos con la encomienda de Jesús a sus discípulos, continuar su ministerio terrenal en este mundo por medio de nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo. Y si tú quieres hacer eso, y si yo quiero hacer eso, y si Cristo la roca quiere hacer eso, lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por ser discípulos testigos del mensaje del Evangelio. Ser fieles a la palabra de Dios. Ser fieles al mensaje del Evangelio. Si tú y yo y Cristo la roca quiere hacer eso, deberíamos estar llenos del poder del Espíritu Santo, dependiendo de Dios en lo que hacemos. ¿Y sabes por qué eso es importante? Porque hoy hay iglesias que valoran y hasta sobreexageran las manifestaciones del poder de Dios. Hoy hay iglesias que buscando el poder han descuidado tanto el mensaje que han caído en extremos heréticos, han caído en falsas enseñanzas, han caído en falsas doctrinas en nombre del poder de Dios que experimentan.
Pero hoy hay iglesias que quieren ser tan fieles a la letra del mensaje, quieren ser tan ortodoxos, quieren ser tan precisos en lo que dicen, en lo que enseñan y en lo que creen, que entran en discusiones sin sentido y se olvidan de que no es en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, que podemos salvar y podemos bendecir a este mundo con el Evangelio. La pregunta entonces es, ¿cómo puede Cristo la Roca ser fiel al mensaje, pero dependiente del Espíritu Santo? La pregunta es, ¿cómo puede Cristo la Roca ser una iglesia llena de discípulos, no de visitas, no de simpatizantes, de discípulos, testigos del Evangelio, llenos del poder del Espíritu Santo? Y la respuesta es simple. Necesitamos personas que conozcan más a Dios y su palabra. Necesitamos personas que profundicen más en el mensaje de la Biblia que en sus propias opiniones, que en sus propias creencias, que en sus propias experiencias, que pongan por encima de todo a Cristo y su palabra, y que comiencen a vivir en la dependencia y el poder de Cristo en sus propias vidas. Necesitamos personas que comiencen a cultivar una relación diaria, mi hermano, una adoración diaria, real, del Espíritu Santo en oración con sus vidas. No solo personas que vienen el domingo a encontrarse a Dios aquí, personas que viven con Dios fuera de aquí. Con eso, personas que cuando vengan aquí, vengan a escuchar la palabra de Dios. Personas que cuando se sienten aquí, en vez de estar distrayéndose con lo que está pasando alrededor de aquí, como si no quisieran estar aquí, estuvieran centrados en escuchar a Dios por medio de la palabra que se predica desde aquí. Con esos discípulos, con esos creyentes, entonces nosotros daremos continuidad al ministerio de Cristo. Con ese tipo de discípulos llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu de Dios, vidas serán cambiadas y el testimonio de Jesús exaltado. Sin eso, mi amado hermano, nuestro futuro es parecido a las iglesias del Apocalipsis. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Porque Dios prefiere tener débiles pero buenos testigos a hombres y mujeres que manchan su nombre y dañan su testimonio en este mundo. Que Dios nos conceda no solamente sentir cuál es el compromiso de predicar a Cristo, que Dios nos conceda sentir el compromiso de vivir, modelar a Cristo y después darlo a conocer a Cristo. ¿Por qué no oramos?